Listo. Bueno, muy bien. Bueno, hoy en realidad hablaríamos sobre la menopausia y si se puede vivir o no en plenitud en esta etapa que es bastante compleja, que es bastante temida, que es bastante a veces comentada, ¿no? Uy, está en la menopausia, sí, 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 se nota que es la menopausia. Y bueno, y para Carlos, y si se conecta algún hombre, también alguna cosita vamos a tener para ellos. Por un lado, es importante que los hombres a veces puedan también conocer las etapas de la mujer y la mujer que pueda conocer también cuáles son las etapas que pueden, digamos, afectar a los hombres, ¿no es cierto? Y por eso me gustaría comenzar diciendo por qué realmente este tema es tan importante. Y esto, acá le he puesto la estadística de España, donde vemos cómo en los últimos años ha ido aumentando la expectativa de vida. Bueno, sabemos, ¿no?, que antes la tuberculosis, infecciones que no se podían diagnosticar y demás, hacían que la expectativa de vida fuera entre 65 y 70 años y en estos años, a pesar de que aparecen enfermedades y diferentes, hay otras formas de poder diagnosticarlo y vemos que realmente la expectativa de vida en España, en la mayoría de las localidades, es entre los 86, 87 años, casi 88. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar la tercera parte de nuestras vidas en menopausia. O sea que realmente es una etapa muy, muy importante de la mujer y es una etapa a la cual hay que abordarla a veces de diferentes maneras. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que en pocos años serán 750 millones de mujeres en menopausia. Así que vemos realmente un tema importante para tratar. Y al ser tantas las personas afectadas, obviamente esto nos da algunos desafíos. ¿Cuáles son? Por un lado, es prolongar la esperanza de vida, ¿no es cierto? Y creo que si hay hoy en día tratamientos y trabajos de investigaciones y nuevas propuestas de diagnósticos precoces y demás, es tratar de prolongar la esperanza de vida, pero mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? No tendría ningún sentido vivir hasta los 100 años si tal vez vamos a vivir 20 años postrados o con nuestra mente que no esté lúcida. Entonces, realmente prolongar la esperanza de vida, pero a su vez lo más importante es ir mejorando esta calidad de vida para que puedan ser años que puedan vivir en plenitud, como era lo que estábamos diciendo. Y acá vamos a dar dos definiciones, ¿no? Una es el climaterio. Y cuando se habla de climaterio, ¿qué es lo que diríamos? Es el periodo de tiempo que precede y sigue a la menopausia. Es decir, no podemos expresar, no podemos decir exactamente cuántos años son los del climaterio. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tal vez empiezan 5 años antes con los síntomas y les dura 5, 7, 8 años después de la menopausia. Y otros que ese periodo es muy corto y es muy, tal vez, digamos, leve son los síntomas. Entonces, por eso la importancia de poder identificar cuándo comienzan esos síntomas, cuáles son los síntomas, como para tener en cuenta también cuáles son las opciones que vamos a tener para tratarlas. Pero cuando hablamos de menopausia, menopausia es una fecha puntual. Es decir, la menopausia es la fecha de la última menstruación. Pero ¿cuándo lo evaluamos? 12 meses después. Es decir, si hay alguien que viene con irregularidades del ciclo, como vamos a ver ahora, y que tal vez después de 6, 9 meses menstrua, empezamos en cero otra vez. Hasta que no pasen 12 meses completos sin menstruar, no podemos decir que
esa última menstruación, esa fecha, en esa edad, fue la menopausia. El promedio es de 50 años, más menos 5. Es decir, desde los 45 ya se consideraría que podría llegar a ser normal y hasta los 55 años. Si fuera antes de los 45 años, es lo que se llama menopausia precoz y en general hay que hacer algún tratamiento diferente y algún diagnóstico para ver cuál fue la causa. Así que bueno, eso sería entonces menopausia y climaterio. Y de los síntomas y las modificaciones que vamos a empezar a mencionar, van a ser básicamente las que están en toda esa etapa previa y posterior a la menopausia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y acá nosotros vemos cómo una mujer nace con muchos folículos primordiales, es decir, los óvulos que se van a producir cada mes van a ser alrededor de 300.000. Después se van atrofiando, atreciando, destruyendo algunos, en la pubertad disminuye, pero a partir de los 40 años ya empiezan a disminuir la cantidad de folículos, empiezan a disminuir la cantidad de óvulos que van a madurar y entonces, por lo tanto, como es ahí en el ovario con el estímulo de la ovulación, donde se producen los estrógenos, que son los que van a ayudar a que no se produzcan los síntomas, entonces, cuando empiezan a disminuir los estrógenos, empieza por otro lado a alterarse, alterarse las menstruaciones. Esto en general, la disminución de los estrógenos comienzan a los 40 años, pero tal vez es desapercibido. Lo único que ocurre es que no haya ovulación todos los meses y que tal vez la ovulación sea intercalada, pero con unos ciclos regulares, pero en general unos 4 años antes más o menos de la menopausia, por ahí empieza alguna etapa de un atraso menstrual, a veces 2, 3 meses sin menstruar, o a veces los ciclos se acortan, porque al no haber ovulación, los ciclos no son exactamente de 28 años, y esto es una de las cosas que ya puede hacernos pensar o sospechar que estamos entrando en una disminución de la función hormonal. Entonces, acá está el problema. ¿Cuáles son los síntomas que producen y a los cuales tenemos que estar atentos? Es muy conocido y se habla mucho y las pacientes siempre en el consultorio me comentan y me dicen, bueno, a veces me da vergüenza porque estoy charlando y de pronto parece que me incendio, de que me pongo colorada y que todo parece que toda la gente va a estar mirando, ¿no es cierto? ¿Y por qué se producen estos sofocos y estos sudores? Que pueden durar 1 o 2 años después de la última menstruación, generalmente empiezan unos meses antes, a veces 1 o 2 años antes, se producen porque hay ciertas hormonas que están tratando de estimular al ovario para que siga trabajando. Como este ovario está medio perezoso, ya no trabaja porque veíamos que disminuye su función, entonces hay unas hormonas que tratan de estimularlo. Todas esas hormonas que tratan de estimularlo hace que haya una reacción en el cuerpo, que se produce una vasodilatación, entonces viene como un calor, se enrojece muchas veces la cara, a veces el pecho y demás, y al ratito pasa. Es diferente, y eso me gustaría aclararlo, es diferente tal vez de ser acalorada, como muchas me dicen, ¿no? Me dicen, sí, porque yo, dice, es como que sufro mucho el calor y estoy con mucho calor, no sé si será la menopausia. Generalmente los síntomas de la menopausia son distintos. Son un calor que sube, que se produce, parece, en todo el cuerpo y en 1 o 2 minutos desaparece. A veces
es problemático porque en la noche se puede producir y entonces se destapan, abren las ventanas y ahí, bueno, viene el enfriamiento y demás y los problemas matrimoniales muchas veces, ¿no es cierto? Por esta desregulación en la temperatura. Entonces, esto es uno de los signos precoces y que ya junto con alguna alteración en la menstruación nos tiene que mostrar que ya la función ovárica está disminuyendo. Hay ciertas cosas que predisponen, por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, la ansiedad y la menopausia más temprana. Es decir, cuanto más temprano habíamos dicho que entre los 45 y a partir de los 45 ya podría ser considerada la menopausia, en realidad, si se produce en los 45, 46, generalmente los síntomas son mucho más importantes y mucho más marcados que si se produce, por ejemplo, a los 50 años, donde en general el cuerpo ya se acostumbra a estos cambios, ¿no es cierto? Pero, como verán, no solamente ya vamos a ver que la menopausia produce ciertos síntomas anímicos, pero también cuando hay una depresión o hay ansiedad o hay algún desequilibrio hormonal que altera la fase psíquica, también hace que los calores sean un poco más intensos y que los síntomas, estos vasomotores como calor, frío, sudoración, sean más notorios. Otro de los síntomas, y este es uno de los que en el consultorio se quejan mucho las señoras, es la sequedad de vagina, la irritación o picazón vulvar y vaginal, que muchas veces se da también por el mismo problema, ¿no? Por la falta de hormonas. Y esto es un tema que yo les diría que entre el 80 y 90% de las pacientes en la posmenopausia, si no se tratan, como ya vamos a hablar cuáles serían las opciones de tratamiento, van a tener este problema de las molestias vaginales, dolor en las relaciones sexuales porque justamente falta la elasticidad, falta la lubricación y esto hace obviamente que disminuya la libido porque lejos de ser una situación placentera es más dolorosa y de molestia. También hay molestias urinarias, incontinencia de orina, urgencia, es decir, necesidad de ir a cada rato al baño o mucho más seguido, a veces en las noches, 2, 3 veces. También infecciones urinarias a repetición o dolor al orinar. ¿Y por qué se produce esto? Porque al disminuir los estrógenos, la vagina y la vejiga son los dos lugares que más sufren la falta de hormonas. Entonces, estos epitelios que normalmente se mantenían elásticos por el beneficio del estrógeno, hacen que se vayan resecando, que se vayan volviendo menos elásticos, menos lubricación, menos las bacterias que normalmente están en la vejiga como mecanismo de defensa, entonces todo eso va a hacer que hayan problemas ya sea urinarios o vaginales que realmente pueden llegar a ser bastante serios. También hay otros síntomas que son los síntomas psicológicos y el estado de ánimo que también influye muchas veces en la sexualidad o una cosa lleva a la otra y pueden haber inclusive problemas a veces a nivel matrimonial y demás. ¿Qué es lo que ocurre? El estrógeno es la hormona estabilizadora. Ustedes se habrán dado cuenta que en los ciclos menstruales, generalmente en las primeras semanas después de la menstruación es como que el estado de ánimo está mejor, hay más positivismo, y a medida que va llegando la fecha menstrual, ya el estrógeno disminuyó y hay más progesterona y ahí viene a veces la irritabilidad, inestabilidad emocional y demás.
Bueno, esto se traslada a la menopausia, pero en una forma más permanente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos estrógeno, entonces, al no haber estrógeno, disminuye la serotonina, que como ustedes habrán escuchado en más de una ocasión, la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo. Por eso se habla de que, por ejemplo, la risa o ver, digamos, un paseo o cosas agradables que uno pueda conversar, los amigos y demás, todas cosas que muchas veces en esta época también se están perdiendo, y lo notamos en el consultorio, ¿no? Muchas veces depresión por el encierro, por la falta de poder compartir, disminuye la serotonina porque la serotonina se estimula con todas estas cosas y el estrógeno estimula la serotonina, entonces cuando va faltando, va habiendo un estado de depresión. Y si a esa depresión nosotros le sumamos que hay menos deseo de salir, menos deseo de arreglarse, menos deseo de poder tener alguna actividad que sea gratificante, el círculo se hace cada vez más intenso. Todo esto lleva a una disfunción sexual también por este cambio hormonal. Hay cambios psicológicos, a veces es como que muchas mujeres, como poníamos ahí en esta etapa, piensan que, bueno, me lo han dicho muchas veces en el consultorio, dice, yo ya no sirvo más, ¿no? Es como que no sirvo más. Parece que la mujer está creada para la fertilidad, para ser mujer y cuando se termina la mujer, la menstruación, vieron que ya bíblicamente, ¿no? Desde la época de la Biblia, cuando había esterilidad o dice ya se le terminó la costumbre de las mujeres y es como que parece que ya en cierto aspecto hasta eran dadas de baja, por así decirlo, ¿no es cierto? Este, Acá es muy importante poder comprender que sí, esta mujer no va a quedar embarazada, se terminó la etapa reproductiva, pero no la etapa sexual y no otro tipo de tantas actividades, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante comprender esto y cuando yo veo que hay personas que tal vez lo toman de una forma diferente, me dicen, bueno, qué alivio ya es no menstruar más, qué alivio es. Algunas cuando lo hablan desde la sexualidad dice, estoy disponible todos los días para mi marido, digamos, en el sentido de que no hay etapas de menstruación y demás, pero todo depende de una actitud mental que va a ser sumamente importante. Esto realmente es preocupante. La osteoporosis, que es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque realmente la osteoporosis en sí no duele. ¿Qué duelen? Duelen las fracturas que se van produciendo, los aplastamientos en las vértebras que se van produciendo por la osteoporosis. Eso es lo que duele. Pero no es que vaya a doler cuando el hueso se vaya descalcificando. ¿Qué es lo que ocurre? El estrógeno es el que hace que se fije el calcio al hueso. Y si nosotros vemos acá en la imagen de arriba, en una vértebra, vemos que los huesos, como la vértebra, se llaman huesos esponjosos. ¿Por qué? Porque no son totalmente compactos, sino que van a tener ciertas trabéculas que tienen que estar, obviamente, todas intactas. A medida que el relleno, porque el calcio que estaba fijado acá para darle grosor a estas paredes, se va eliminando, no se absorbe más porque el estrógeno no permite que se fije el calcio en el hueso, pero a su vez hay unas sustancias que hacen que el hueso empiece a liberar también sus depósitos de calcio, entonces se va a volver mucho más frágil. Y esto es lo que ocurre, por eso vemos que con el paso de los años esta es una posición muy clásica,
porque las vértebras, especialmente en la cara anterior, se van aplastando, es como que se va desmoronando una de las paredes, y entonces estas vértebras no solamente producen dolores de espalda, molestias, sino que a la larga van produciendo otro tipo de reflejos, dolores reflejos. Esto de la osteoporosis es un tema a tenerlo muy en cuenta y muchas veces somos los ginecólogos los que nos encargamos de hacer un estudio de densitometría ósea, como ya vamos a mencionar, como para poder evaluar cómo están los huesos, especialmente después de la menopausia. Un año después de la menopausia, ya debería comenzarse a investigar cómo está la densidad ósea. ¿Por qué? Porque justamente es el estrógeno el que va a hacer que se fije, y al no tener estrógeno, la descalcificación de una manera u otra va a comenzar. De todos modos, ya después vamos a dar unas pautas de cuántas cosas podemos hacer como para poder evitar que se produzca. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la osteoporosis? La edad, obviamente, a medida que va pasando la edad, es un factor de riesgo para todas las patologías, ¿no es cierto? El sexo femenino en relación a los hombres, la mujer va a tener mucho más osteoporosis que el hombre, por eso que los hombres en general no se investiga tanto el tema de la densidad ósea, pero las mujeres sí, especialmente por la falta de estrógeno, la raza blanca, fenotipo longilíneo, de talla alta, mujer delgada, blanca, alta, es una candidata a la osteoporosis. Si la madre tuvo osteoporosis es un factor importante. Si la menopausia fue precoz, antes de los 45 años, por ejemplo, es importante. Si hubo una baja ingesta de calcio desde nuestros huesos los empezamos a cuidar en la infancia ya. Por eso es tan importante que a veces no, los adolescentes y demás no se preocupan demasiado por la alimentación, porque en esa etapa obviamente es pura energía, son sanos y demás, pero ya en esa etapa empezamos a cuidar nuestra salud y especialmente los huesos. El sedentarismo, la falta de ejercicio, es impresionante cómo va debilitando no solo los músculos, sino los huesos. De ahí la importancia del ejercicio al que vamos a hablar, el cigarrillo, el alcohol, el uso de corticoides. Las personas que usan corticoides por alguna patología, por ejemplo, si son alérgicos, asmáticos y demás, deberían investigar cómo están sus huesos antes de la menopausia, inclusive porque pueden llegar a estar descalcificando porque el corticoides no permite que el calcio se deposite. Y los que tienen hipotiroidismo también. Así que vemos que son varios los factores de riesgo a tener en cuenta como para poder hacer un estudio y observar cómo están los huesitos. Las enfermedades cardiovasculares. Y acá, lamentablemente, también los estrógenos son los que van a favorecer la, digamos, eh, el- la salud de las arterias y las venas, ¿no es cierto? Cuando el estrógeno disminuye, también hace que se favorezcan mucho los depósitos de colesterol en las arterias y entonces empiecen a haber muchas más probabilidades de infarto. Por eso la mayoría de los infartos y los accidentes cerebrovasculares en las mujeres van a ser básicamente después de la menopausia, no solo por la edad, sino porque estaban antes protegidas por los estrógenos. Y acá, miren esto interesante, mueren casi 9, a pesar de que este es el porcentaje, 46,3% de mujeres en relación a los 53,69 de hombres, mueren casi 9.000 mujeres más que hombres por enfermedades cardiovasculares al año. Así que realmente vemos que es un tema importante. Entonces, después de la menopausia, también es una etapa para darle mucha
prioridad a controlar, como decíamos, los huesos y las enfermedades cardiovasculares con algún chequeo cardiológico y con todo lo que vamos a hablar del estilo de vida, que creo que es lo más importante donde nosotros realmente podemos hacer la diferencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades coronarias? Los no modificables, antecedentes familiares. Si tenemos antecedentes familiares, especialmente si ha sido en una edad temprana, debemos priorizar nuestros controles tempranamente, pero no podemos modificar este factor. Sí podemos hacer un control. Los controlables, la hipertensión, diabetes, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, eso lo podemos controlar. Pero los modificables es el sedentarismo, es decir, haciendo actividad física, el consumo de tabaco, que calculo que no será nuestro problema, el sobrepeso, que es cada vez más importante la cantidad de personas que están en sobrepeso y el elevado consumo de grasas. Todas cosas que realmente las podemos modificar y están totalmente a nuestra mano. Entonces, perdonen, pero yo con los fríos que estamos teniendo en esta zona, diferente de ustedes que los veo en remeritas y realmente lindo que estén disfrutando del verano, parece que mi garganta ha sufrido. Así que vamos a tratar de que podamos terminar con la charla con que aguante la garganta. ¿Cuáles son los objetivos? Porque si nosotros, obviamente, terminamos acá la charla, yo creo que nos deprimiríamos todos, ¿no es cierto? Y decir, bueno, que nunca llegue la menopausia porque realmente es terrible. Pero no, porque así como son muchos los síntomas, son muchas las herramientas que tenemos para poder sobrellevar bien esta etapa. Los objetivos serían mejorar la calidad de vida, disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como lo habíamos mencionado, y obviamente disminuir el riesgo de las fracturas. De acá me pareció muy interesante este concepto. Dice que la menopausia no debe ser considerada sinónimo de deterioro o de enfermedad. Por el contrario, constituye un periodo de adaptación, de cambio y reflexión sobre las dimensiones fisiológicas, sociales, culturales y laborales de la mujer que experimenta en esta etapa. Entonces, pensar, bueno, es una etapa de cambio, muchas veces es una etapa que tal vez hay cambios en muchos aspectos, a veces se acerca a la jubilación, al famoso nido vacío, a cambios, digamos, en la salud de los padres, a veces hay que estar cuidando de padres enfermos y demás. Hay un montón de situaciones que tal vez se modifican en esta etapa, pero lo importante es no tomarlo como una etapa de deterioro, sino decir, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar en mi vida? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo para hacer ahora? Emprender nuevas cosas en la vida, hacer algún deporte, un idioma, una manualidad, la lectura, algo que realmente pueda hacer que nuestra mente pueda sentirse ocupada y que también podamos sentir la utilidad en tantas cosas como podemos hacer. Entonces, ¿cómo abordamos y cómo hacemos con esto? Y acá hay una pequeña grilla que esta es más simple, donde habla de los diferentes temas y justamente les quería mostrar, después va a haber una más completa que ahora se las voy a mostrar y que está puesta en el chat como para que ustedes puedan evaluarse, pero se van valorando diferentes cosas, ¿no? Lo primero de 1 al 4 sería lo somático, bochorno, sudoración, molestias en el corazón, molestias musculares, articulares, dificultad en el sueño. Después sería lo psicológico, estado de ánimo depresivo, irritabilidad, ansiedad, cansancio físico. Y después lo urogenital, problemas sexuales, menos ganas en el sexo, problemas con la orina, sequedad de vagina. Y entonces, con eso se hace un puntaje.
Si es mayor a 16 el puntaje, entonces siempre hay que consultar como para poder tratarlo. De 16 al 9, evaluar en cada caso, especialmente viendo cuál es el área que está afectada, y menos de 8, solamente tal vez haya algún detalle, ya sea la parte este, urinaria o simplemente solamente los calores y demás. Y acá yo les mando, acá no lo van a poder ver muy bien, pero es lo que está en el chat, es la escala de Cervantes, que de paso se hizo en España y que se ha hecho una validación, que cuando se valida algo quiere decir que realmente es algo que es bien objetivable y que es serio, donde ustedes lo pueden bajar o se los pueden enviar después, ahí está en un PDF en el chat, donde a veces es importante poder analizarse, ¿no? Y decir, bueno, tal síntoma lo tengo nunca o todos los días de 0 a 5, y abajo tenemos un puntaje donde según ese puntaje vamos a ver cuáles son las áreas que están más afectadas. A veces tal vez hay síntomas que nos están ocurriendo y que de pronto no los podemos identificar como que sean síntomas de la menopausia, tal vez no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros observamos acá que es un síntoma que puede ser producido por eso, de pronto sabemos que podemos tratarlo y cómo lo podemos tratar. Y bueno, vamos a mencionar rápidamente algo de la andropausia. ¿Por qué? Porque siempre se le habla a las mujeres sobre la menopausia y más de una vez hemos escuchado alguna cargadita, ¿no? Con alguien que se está abanicando o que tal vez no está de muy bien humor, estará en la menopausia. Pero los hombres también tienen su andropausia. Y esto lo puse acá simplemente porque a veces debemos conocer la otra parte, ¿no es cierto? Con quien compartimos, y los hombres también deben conocer lo que ocurre con las mujeres y qué cosas también les pueden estar pasando a ellos, que pueda ser por un descenso hormonal, que es mucho más sutil y comienza más temprano y va disminuyendo. Lo de la mujer es generalmente cuando se termina la menopausia, la menstruación, es muy marcado, son muy marcados los síntomas. Con el hombre no es así. Este es un proceso por el cual disminuyen progresivamente en el hombre de cierta edad no solo la capacidad sexual, sino otras múltiples funciones orgánicas. Y acá vamos viendo en esta imagen cómo a los 20 años lo azul sería la testosterona, que es la hormona masculina, digamos que correspondería más o menos a lo que son los estrógenos, y cómo va disminuyendo, 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 hasta que a los 80 años es muy poca el porcentaje este, de testosterona que queda. Y los síntomas: disminución de la libido, alteración del sueño, insomnio, ansiedad, angustia, ganas de llorar, irritabilidad, depresión, apatía, astenia, fatiga. Vemos que, bueno, caída del cabello, crecimiento de vello en las cejas, pérdida de la masa muscular, cansancio, dolores musculares, osteoporosis, aumento de sequedad y arrugas en la piel, disminución de capacidad visual y auditiva, sudoración y escalofrío, aparición de manos y pies fríos, estreñimiento. Es decir, todos síntomas que tal vez no son tan concretos como en la mujer, el calor o las alteraciones menstruales, pero que se van produciendo y que también puede tener que ver con la disminución de las hormonas, y esto puede llegar a inclusive traer algún inconveniente en la misma pareja, ¿no es cierto? Entonces yo puse esto, y ahora ¿qué hacemos? Con los hombres, nosotros no vamos a hablar de los hombres porque no es el tema que nos compete, pero sí conocer que también ellos pueden tener algún síntoma, pero las mujeres sí tenemos mucho, mucho para hacer, que vamos a comenzar a conversar ahora. En primer lugar, la importancia, especialmente en esta etapa de la menopausia, las mujeres siempre, y vamos a tener una charla en un mes donde vamos a hablar sobre
todo lo que sería el control en la mujer y las patologías que pueden tener en la mujer, pero especialmente en esta etapa es fundamental realizar un chequeo ginecológico. Siempre la mujer debe tener el hábito y especialmente si va a hacer algún tratamiento para la menopausia y demás, con mayor razón debería hacerse un chequeo que siempre va a consistir un papá Nicolau, la mamografía o ecografía mamaria, dependiendo de la edad y los síntomas, ver cómo están los lípidos, colesterol, triglicéridos, colesterol bueno, malo, ver la glucemia, porque es la etapa que empieza un poquitito a ser más frecuente la diabetes, hacer un electrocardiograma y controles cardiológicos, como decíamos, controlar la tensión arterial y hacer una densitometría ósea como para ver entonces todo lo que comentábamos que estaba afectando, deberíamos hacer un chequeo para saber realmente qué cosas pueden estar afectadas y a qué cosas debemos abocarnos. Tratamientos hay muchos. Uno son tratamientos de hormona de reemplazo que pueden llegar a ser desde los parches que se colocan mensuales y van absorbiéndose, hay otros semanales, hay gel, hay comprimidos, hay muchos tipos de hormonas que generalmente eso obviamente se lo va a indicar el ginecólogo, pero se dan especialmente en las mujeres en que se le ha retirado la menstruación muy temprano, ni que hablar si es antes de los 45, pero tal vez los 45, 46, lo ideal es hacer un tratamiento hormonal porque generalmente, como les decía, que el cuerpo a los 50 años ya se adapta. Los fitoestrógenos, que son estrógenos naturales, que vienen de las plantas, que las isoflavonas de soja y demás, que también son naturales y que tienen mucho menos contraindicaciones y pueden utilizarse. Algo muy importante y que deberían usarlo prácticamente todas las mujeres en la menopausia son las cremas o los óvulos locales con estrógeno, porque esto va a haber un cambio abismal en la parte de la vagina y en la vejiga, como mencionábamos. Si es necesario dar un antidepresivo, a veces hay etapas en las que sea necesario poder dar un antidepresivo. Inclusive hay un antidepresivo que mejora notablemente los calores, los sofocos, entonces lo damos muchas veces con las dos funciones por periodos cortos, pero tal vez en esa etapa de transición si realmente el síntoma que predomina es este. Tratamiento sintomático de los sofocos, hay tratamientos no hormonales ni los antidepresivos, simplemente tratamientos que bloquean los sofocos, pueden llegar a ser también una opción. Y la vitamina D, que la vitamina D hoy en día podemos decir que realmente se ha convertido prácticamente, por así decirlo, en la vedette, porque en todas las cosas ustedes habrán escuchado allá, bueno, de la osteoporosis se habla mucho, de la enfermedad del Alzheimer, del cáncer, en el cáncer de mama hay muchos estudios que están viendo sobre la disminución de la vitamina D. También se habla de el, ciertos tratamientos, por ejemplo, en la menopausia, en los cuales empieza haber un deterioro cognitivo o un cansancio extremo, muchas veces puede llegar a ser por falta de vitamina D. ¿Y qué estamos notando? Que como hoy en día se ha hecho una campaña tan grande en contra del sol y los trabajos muchas veces son encerrados, son en las oficinas, muchas horas adentro, entonces no se expone al sol y prácticamente la única forma de poder tenerlo en forma natural es por medio del sol y el sol sin cremas, sin protectores y la piel directa, ya vamos a ver cuánto sería lo recomendado, le quería hacer énfasis especialmente a la vitamina D y ahora se ha hablado mucho, por ejemplo, del COVID y vitamina D porque aumenta muchísimo la inmunidad. Una dieta adecuada.
es muy, muy importante la dieta adecuada, ¿no es cierto? Entonces, perdón, pero justamente había algo ahí que quería que desaparezca, por eso está. Bueno, el riesgo coronario disminuye un 4% por cada fruta o porción de verdura que se ingiera al día. Realmente es importantísimo. Comiendo 20 o 30 gramos por día de fibra, legumbres, frutas y verduras, también vamos a disminuir el riesgo coronario. 4 frutas por día, 2 o 3 verduras y cereales integrales sería una dieta adecuada, pero una dieta adecuada para la osteoporosis, para las enfermedades cardiovasculares y obviamente para poder mantenernos saludables. Evitar el consumo excesivo de sal. ¿Por qué? Porque la sal no permite que el calcio se absorba. Entonces, muchas veces, aparte de tener problemas con la hipertensión, que también comienza a ser un poquito a veces más frecuente en esta etapa, pero por otros mecanismos, entonces puede llegar a ocurrir esto. Y obviamente el alcohol y el tabaco que también van a interferir en todo lo que sea la calidad de vida. Vitamina D. ¿Cómo deberíamos hacer? Por lo menos 10 minutos de sol 3 veces por semana. Eso sería adecuado. ¿Y en qué horarios? Y ese es el tema, de que son los horarios teóricamente que se le llaman prohibidos, es decir, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, que siempre decían es el horario en que no hay que ponerse al sol, si no hay que estar con protector, pero en esos horarios, más cerca del mediodía, especialmente otoño, primavera, poner piernas o brazos unos 10 minutos es la mejor forma de poder obtener vitamina D. Y entonces, si hacemos un dosaje de vitamina D y vemos que está muy abajo de los niveles esperados, entonces en ese caso lo que tendríamos que hacer es hacer un complemento con unas gotitas o unos comprimidos de vitamina D porque no hay dietas prácticamente que se puedan favorecer, que salvo el salmón, que sería lo único prácticamente que podemos decir que tiene vitamina D. El ejercicio, que también está muy ligado a la vitamina D, porque si hacemos ejercicio al aire libre, también vamos a tener un doble beneficio. Disminuye un 43% las enfermedades coronarias. Caminar 4 horas a la semana disminuye el riesgo de fractura en un 41% porque fortalecen los huesos y los músculos que van a ser el soporte para los huesos. Y caminar 30 minutos 5 días a la semana sería también una muy buena opción como prevención. Así que vemos que son cosas accesibles, que las tenemos a la mano y que realmente pueden ser de gran beneficio. Mantener un peso adecuado. Esto realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque tener un peso por debajo o tener un peso en exceso son dos cosas que van a ser perjudiciales para la salud. Cuando estamos por debajo no vamos a tener, inclusive en la edad de la madurez, estrógeno suficiente porque es en la grasa donde se produce el estrógeno, se va a metabolizar, y si tenemos obviamente obesidad, vamos a tener mucho más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, de tener problemas de cánceres, algunos cánceres que básicamente son hormonodependientes y es la grasa donde va a fabricarlos. La actitud positiva. Y acá esto me pareció muy importante mencionar esta frase que se lo he dicho a muchas pacientes y que noto que muchas pacientes lo viven de esa forma. Por eso es tan importante ver la actitud, como decíamos al principio, que pueda haber para esa etapa. Que ser mujer va más allá de la función reproductiva. Ser mujer significa vivir cada momento con plenitud y convencida de que todavía queda mucho por hacer, ¿no es cierto? Es una etapa de pronto en la que
muchas pacientes me dicen, mire, descubrí que de pronto tenía facilidad para esto, descubrí que me encantaba hacer tal otra cosa, o tal vez ayudar a otras personas, o este, tantas actividades que realmente se pueden llegar a hacer, tratar de, si nosotros mentalmente nos preparamos para esa etapa, va a ser tanto más positiva. Por eso es muy importante el tema de la actitud. Y la confianza en Dios. Obviamente, sumado a la actitud, la confianza en Dios va a ser de una ayuda increíble. Y esta cita de Elena de Huay de Consejos sobre la Salud me pareció muy interesante. Dice que existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta a la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema, hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que son amplios en beneficiar a otros experimentarán esta bendición maravillosa tanto en el corazón como en la vida entera. Realmente me pareció tan importante, ¿no? Como dice que hace que la sangre circule más libremente, ¿no? Cuán diferente es cuando se está estresado, contracturado, cuando no se descansa bien. Y acá habla del ayudar a otros y el poder trabajar por otros, que a veces es una etapa donde el tiempo está, hay más disponibilidad de tiempo y de pronto también poder hacer esto por otros es muy beneficioso para nuestra salud y por falta de tiempo no menciono, pero hay muchos estudios que hablan inclusive de la espiritualidad y el cáncer, de la espiritualidad y la salud, de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque dice que la confianza en un ser superior hace que realmente se pueda vivir de una forma diferente y haya mucho más salud. Y en relación a esto, y para terminar, me encanta este versículo, ¿no? Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Encomienda a Jehová tu camino, hay otra de las versiones que dicen, ¿no? Y sabiendo que aunque tengamos dificultades, aunque sea una etapa en la que empiezan a aparecer algunas molestias en los huesos, algunas molestias que tal vez en la juventud no se los tenía, saber que si nosotros entregamos a Dios nuestros problemas y si nosotros tenemos una actitud positiva ante la vida, la situación va a ser totalmente diferente. Así que bueno, esto es lo que quería compartirles. Yo voy a dejar de compartir pantalla, así vemos si hay alguna pregunta, a alguien le gustaría hacer algún comentario respecto a lo que estuvimos charlando. Así que vamos a dejar de compartir la pantalla.